Occidente, razón y libertad. La Iglesia Católica ha hecho más que ninguna otra institución para dar forma a la civilización occidental. Ante el cambio civilizacional que propugnan los enemigos de las almas, es esencial redescubrir este hecho. Porque Occidente es la civilización de la cristiandad. Defendamos la razón y la libertad, la justicia y la caridad. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. Capítulo 5. La Iglesia y la ciencia. Tercera parte. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Convicción. En este capítulo 5, La Iglesia y la ciencia. Occidente, razón y libertad. Este es el capítulo 3. Los avances científicos de los jesuitas. Es la Compañía de Jesús, la orden sacerdotal fundada en el siglo XVI por Ignacio de Loyola, donde se encuentra el mayor número de sacerdotes católicos interesados por la ciencia. Un historiador reciente describe los logros realizados por los jesuitas hasta el siglo XVIII. Habían contribuido al perfeccionamiento de relojes de péndulo, pantógrafos, barómetros, telescopios reflectores y microscopios en campos científicos tan diversos como el magnetismo, la óptica y la electricidad. Fueron en algunos casos los primeros en observar las bandas de colores sobre la superficie de Júpiter, la nebulosa Andrómeda y los anillos de Saturno. Teorizaron sobre la circulación de la sangre, al margen de Harvey, sobre la posibilidad de volar, sobre la influencia de la luna en las mareas y sobre la naturaleza ondulante de la luz. Elaboraron mapas celestes del hemisferio sur, desarrollaron la lógica simbólica, controlaron las crecidas de los ríos Po y Adige, introdujeron en las matemáticas italianas los signos menos y más, y científicos tan influyentes como Fermat, Huygens, Leibniz, Newton, no fueron los únicos para quienes los jesuitas figuraban entre sus más valiosos corresponsales. Un importante investigador de la temprana ciencia eléctrica ha señalado que la Compañía de Jesús le debemos la principal aportación a la física experimental en el siglo XVII. A este conocimiento, escribe otro académico, deben añadirse sus minuciosos esfuerzos en otras ciencias, como la óptica, donde prácticamente todos los principales tratados de la época fueron escritos por jesuitas. Algunos de los grandes científicos jesuitas abordaron además la notable tarea de registrar sus datos en impresionantes enciclopedias, que resultaron decisivas para divulgar la investigación científica entre la comunidad académica. Si aceptamos que uno de los grandes resultados de la revolución científica fue la colaboración entre científicos, propone el historiador William Ashworth, los jesuitas merecen un amplio reconocimiento. Se contaban entre los jesuitas numerosos matemáticos de talento que contribuyeron al desarrollo de esta disciplina. Cuando Charles Bossuet, uno de los primeros historiadores de las matemáticas, elaboró una lista de los matemáticos más eminentes desde el 900 a.C. hasta 1800 después de Cristo, incluyó a 16 jesuitas entre los 303 notables. Este número, equivalente al 5% en un período de 2700 años, impresiona aún más si recordamos que los jesuitas solo existieron durante 2 de esos 27 siglos.
Además de todo esto, 35 cráteres lunares fueron bautizados por científicos y matemáticos de la Compañía de Jesús. Fueron los jesuitas los primeros en llevar la ciencia occidental hasta lugares tan lejanos como China o la India. Concretamente, en el siglo XVII, los jesuitas introdujeron en China abundantes conocimientos científicos, junto con un amplio surtido de herramientas mentales para la comprensión del universo físico, como por ejemplo la geometría euclidiana, que hacía inteligible el movimiento de los planetas. Cuenta un historiador que los jesuitas llegaron a China en un momento en el que la ciencia en general y las matemáticas y la astrología en particular se hallaban muy poco desarrolladas en comparación con el nacimiento de la ciencia moderna en Europa. Realizaron un esfuerzo enorme por traducir al chino los textos occidentales sobre matemáticas y astronomía, y despertaron así el interés de los estudiosos chinos por estas ciencias. Realizaron importantes observaciones astronómicas y elaboraron el primer trabajo cartográfico moderno de China. También supieron apreciar los logros científicos de esta antigua cultura y los dieron a conocer en Europa. A través de su correspondencia con los jesuitas, los científicos europeos tuvieron acceso a la ciencia y la cultura chinas. Las aportaciones de los jesuitas al conocimiento científico y las infraestructuras en países menos desarrollados no se limitan al continente asiático, sino que se extienden también a África y América Central y del Sur. En los comienzos del siglo XIX se inauguraron en estos continentes los observatorios jesuitas para el estudio de la astronomía, el geomagnetismo, la meteorología, la sismología y la física solar. La presencia de estos centros proporcionó importantes y exactas predicciones meteorológicas, de especial utilidad en caso de huracanes o tormentas tropicales y sísmicas, además de desarrollar la cartografía de estos lugares. Los jesuitas se centraron principalmente en el campo de la meteorología y la sismología en América Central y del Sur, y sus estudios sentaron las bases para el avance de estas disciplinas en la región. El progreso científico de países como Ecuador, Líbano o Filipinas ha sido posible gracias a los esfuerzos de los jesuitas. La lista de jesuitas que han despuntado individualmente en el ámbito de la ciencia es muy extensa. El padre Giambattista Riccioli es conocido por distintos y relevantes hallazgos, como el hecho escasamente divulgado de que fue el primer hombre que logró determinar el índice de aceleración de un cuerpo en caída libre. Riccioli fue igualmente un destacado astrónomo. En torno a 1640, decidió escribir una gran enciclopedia de astronomía para uso de la orden. Con su perseverancia y la ayuda del padre Athanasius Kircher, logró que el proyecto recibiese la aprobación de la Compañía de Jesús. Publicado en 1651, el Almagestum Novum era un filón de conocimientos y un monumento enérgico y entregado. La empresa fue en verdad impresionante. Ningún astrónomo serio se atrevía a ignorar el Almagestum Novum, escribe un experto moderno. John Flamsteed, astrónomo real de Inglaterra, utilizó ampliamente los trabajos del padre Riccioli para preparar sus conferencias de astronomía en la década de 1680. Además de recopilar una asombrosa cantidad de información, el Almagestum da testimonio de que los jesuitas resolvieron abandonar las ideas astronómicas de Aristóteles. Así, refieren con absoluta libertad que la Luna está hecha del mismo material que la Tierra y honrar a los astrónomos, incluso protestantes, que han discrepado de la visión geocéntrica clásica. Además de recopilar una asombrosa cantidad de información, el Almagestum da testimonio de que los jesuitas resolvieron abandonar las ideas astronómicas de Aristóteles. Así, refieren con absoluta libertad que la Luna está hecha del mismo material que la Tierra y honran a los astrónomos, incluso protestantes, que han discrepado de la visión geocéntrica clásica.
Los eruditos han resaltado la insólita y profunda importancia que los jesuitas daban a la precisión en la práctica de los experimentos científicos, tal como queda ejemplificado en la persona del padre Riccioli. Con el propósito de desarrollar un péndulo de un segundo exacto, Riccioli persuadió a 9 compañeros jesuitas para que lo ayudasen a contar hasta 87.000 oscilaciones en un solo día. Gracias a la precisión de este mecanismo pudo luego calcular la constante de la gravedad. Un estudio reciente da cuenta del proceso. Riccioli y el padre Francesco Maria Grimaldi eligieron un péndulo romano de 3 minutos 4 segundos, lo pusieron en movimiento, impulsándolo cuando languidecía, y contaron por espacio de 6 horas astronómicas la oscilación del instrumento hasta 21.706 veces. Esta cantidad se aproximaba al número deseado, 24 por 60 por 64 cuartos, 21.600. Pero Riccioli no quedó satisfecho. Volvió a intentarlo, esta vez durante 24 horas, con ayuda de 9 de sus hermanos, incluido Grimaldi. El resultado fue de 87.998 oscilaciones frente a las 86.400 deseadas. Riccioli alargó el péndulo hasta 3 minutos 4,2 segundos. Repitió el experimento con el mismo equipo, obteniendo en esta ocasión un número de 86.999 oscilaciones. La aproximación resultó suficiente para los colaboradores de Riccioli, mas no para él. Decidió entonces acortar el péndulo hasta 3 minutos 2,67 segundos y, acompañado en su vigilia únicamente de Grimaldi y otro incondicional, obtuvo en 3 noches consecutivas un total de 3.212 oscilaciones, correspondientes al tiempo necesario para cruzar los meridianos de las estrellas Spica y Arturo. El resultado debería haber sido de 3.192 oscilaciones. Riccioli estimó así que la longitud requerida por el péndulo era de 3 minutos 3,27 segundos. Tal es la confianza de la fe, y no volvió a intentarlo. La elección arrojó un resultado muy similar al del experimento inicial, pues implica un valor de 955 centímetros con segundos cuadrados para la constante de la gravedad. El padre Francesco Maria Grimaldi se ganó legítimamente su propio puesto en la historia de la ciencia. No dejaba de impresionar a Riccioli la habilidad de su colega a la hora de inventar y utilizar distintas herramientas de observación, de ahí que insistiera en que la ayuda de Grimaldi era indispensable para completar su Almagestum Novum. Y la divina providencia me concedió, recordaría más adelante, aun cuando escasamente lo mereciese, la ayuda de un colaborador sin el cual jamás habría logrado concluir mis trabajos técnicos. Grimaldi midió la altura de los montes lunares y también el de las nubes. En colaboración con Riccioli, construyó un selenógrafo de notable precisión, un diagrama muy detallado que describe los rasgos de la Luna, que hoy se exhibe en la entrada del Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington, D.C. Sin embargo, el gran logro científico del padre Grimaldi consistió en describir la difracción de la luz y en asignar a este fenómeno el término difracción. Isaac Newton, que empezó a interesarse por la óptica a partir de los trabajos de Grimaldi, lo bautizó como inflexión, si bien el término elegido por Grimaldi pasó a convertirse en normativo. Tras una serie de experimentos, logró demostrar que la luz no seguía una trayectoria rectilínea. Una de sus pruebas consistió en hacer pasar un rayo de sol a través de un pequeño orificio de unos 0,0423 centímetros hasta una habitación completamente oscura. La luz que atravesaba el orificio adoptaba una forma cónica. En el interior de este cono de luz, y a una distancia de entre 3 y 6 metros del orificio, Grimaldi insertó un rodillo con la idea de proyectar una sombra sobre la pantalla que había colocado en una pared. Comprobó entonces que la sombra proyectada era bastante más larga de la que resultaría de un movimiento puramente rectilíneo, y concluyó que la luz no se desplazaba exclusivamente en línea recta. Descubrió también lo que se conoce como bandas de difracción, las bandas paralelas de colores que aparecían en los bordes de la sombra.
El descubrimiento de la difracción de la luz entusiasmó a científicos posteriores, que prosiguieron estudiando el fenómeno hasta postular que la luz se desplaza formando ondas. Cuando el orificio era más grande que la longitud de onda de la luz, ésta pasaba a través de él en línea recta, pero cuando el orificio era más pequeño que la longitud de onda, se producía una difracción. También las bandas de difracción eran resultado del movimiento ondulatorio de la luz. La interferencia de las ondas de luz difractada producía los diversos colores que se observaban en ellas. Otro de los grandes científicos jesuitas fue el padre Roger Boscovich, 1711-1787, calificado en el siglo XX por Sir Harold Hartley, miembro de la prestigiosa Royal Society, como uno de los más grandes intelectuales de todos los tiempos. Boscovich fue un verdadero erudito en teoría atómica, óptica, matemática y astronomía, y perteneció a sociedades de hombres doctos y renombradas academias científicas de toda Europa. Resultó ser además un gran poeta, que escribió en verso latino bajo los auspicios de la célebre Academia degli Arcadi de Roma. No es de extrañar que se le haya considerado el mejor genio que Yugoslavia ha dado jamás al mundo. El extraordinario talento del padre Boscovich se puso de manifiesto ya en sus tiempos de estudiante en el Colegio Romano, la más famosa y reconocida de las universidades jesuitas, donde tras completar sus estudios fue nombrado profesor de matemáticas. Incluso en los primeros años de su carrera, y antes de ordenarse sacerdote en 1744, resultó notablemente prolífico, publicando 8 disertaciones científicas antes de su nombramiento como profesor y otras 14 con posterioridad. Destacan entre estas las manchas solares, 1736, el tránsito de Mercurio, 1737, la aurora boreal, 1738, la aplicación del telescopio a los estudios astronómicos, 1739, los movimientos de los cuerpos celestes en un medio que no ofrece resistencia, 1740, donde ya se apuntaba a sus futuros trabajos sobre geodesia y la aberración de las estrellas fijas, 1742. Un nombre del talento de Boscovich no tardó en ser conocido en Roma. El Papa Benedicto XIV, que ascendió al solio pontificio en 1740, tomó especial nota de Boscovich y de sus investigaciones. Benedicto fue uno de los pontífices más instruidos de la época, intelectual por derecho propio y promotor del conocimiento, si bien fue el patrocinio de su secretario de Estado, el cardenal Valentí Gonzaga, el que favoreció especialmente a Boscovich. El cardenal Gonzaga, que destacaba por rodearse de intelectuales de gran renombre y cuyos antepasados procedían de la misma ciudad dálmata que los del padre Boscovich, invitó al brillante y joven sacerdote a sus reuniones dominicales. Benedicto XIV recurrió al consejo técnico de Boscovich cuando, en 1742, se descubrieron grietas en la cúpula de la Basílica de San Pedro y cundió el temor de que la cubierta pudiera desmoronarse. Boscovich recomendó la instalación de 5 anillos de hierro para reforzar la cúpula, y una vez emitido su informe, en el que abordaba el problema en términos teóricos, mereció fama de clásico menor en estática arquitectónica. Boscovich desarrolló el primer sistema geométrico para calcular la órbita de un planeta a partir de 3 observaciones sobre su posición. Su teoría de la filosofía natural, publicada en 1758, despertó admiración, tanto en su tiempo como en épocas venideras, pues su ambicioso intento de comprender la estructura del universo en relación con una sola idea. En palabras de un admirador moderno, este trabajo dio expresión clásica en una de las ideas científicas más poderosas concebidas hasta la fecha y aún no superada en cuanto a la originalidad de sus fundamentos, la claridad de su expresión y la exactitud de su visión de la estructura. De ahí su extraordinaria influencia, y su influencia fue ciertamente extraordinaria. Destacados científicos europeos, particularmente en Inglaterra, elogiaron continuamente la teoría y se aplicaron a su estudio con rigor a lo largo del siglo XIX.
En la segunda mitad del siglo XX se observa un resurgimiento del interés por los trabajos del padre Boscovich. Un investigador de nuestro tiempo afirma que este sacerdote de enorme talento ofreció la primera descripción coherente de una teoría atómica, con más de un siglo de antelación al nacimiento de la teoría atómica moderna. Y también un reciente historiador de la ciencia se refiere a Boscovich como el verdadero creador de la física atómica fundamental, tal como hoy la entendemos. Las originales aportaciones de Boscovich anticiparon los objetivos y muchos de los rasgos de la física atómica del siglo XX. Y no es este el único mérito de la teoría, que predijo además cualitativamente diversos fenómenos físicos y que ha sido posible contrastar desde entonces, tales como la penetrabilidad de la materia por las partículas que viajan a alta velocidad y la posibilidad de estados de materia con una densidad excepcionalmente alta. Nos sorprende que su obra haya sido objeto de tanta admiración y haya suscitado tantos elogios entre los grandes científicos de la era moderna. Así, en 1844, Faraday escribió que la vía más segura parece ser aquella que presupone lo mínimo posible. De ahí que los átomos de Boscovich aventajan sustancialmente, en mi opinión, a la creencia más extendida. Mendeleev decía de Boscovich que es junto con Copérnico el mayor orgullo de los eslavos occidentales y se le considera el fundador del atomismo moderno. En 1877, Clerk Maxwell añadió que lo mejor que podemos hacer es liberarnos de la rigidez del núcleo y sustituirla por un átomo de Boscovich. En 1899, Kelvin afirmó que tanto la exposición de Hooke sobre las formas de los cristales mediante montones de globos, como la teoría de Navier y Poisson sobre la elasticidad de los sólidos, o los trabajos de Maxwell y Clausius sobre teoría cinética de los gases, son logros puro y simplemente posibles gracias a la teoría de Boscovich. Aunque era sabido que Kelvin cambiaba frecuentemente de opinión, en 1905 terminó por observar: mi creencia actual es lisa y llanamente boscovichiana. En el Simposio Internacional celebrado en Belgrado en 1958, con motivo del bicentenario de la publicación de la teoría, se presentaron trabajos de Niels Bohr y Verner Heisenberg. La vida de Boscovich nos revela un hombre invariablemente fiel a la iglesia que amaba y a la orden sacerdotal a la que pertenecía, no obstante su pasión por el aprendizaje y el conocimiento. Baste para ilustrar este punto la siguiente anécdota. Este hombre de ciencia pasaba el verano de 1745 en Frascati, donde se construía una espléndida residencia estival para los jesuitas. En el curso del proyecto, los constructores descubrieron los restos de una villa romana del siglo II después de Cristo. No hizo falta nada más. El padre Boscovich se convirtió en un entusiasta arqueólogo y procedió a excavar con ahínco y a copiar los mosaicos del suelo. Estaba convencido de que el reloj de sol que había encontrado era el mismo que mencionaba Vitruvius, el célebre arquitecto romano. Boscovich sacó tiempo para redactar dos trabajos, sobre la antigua villa descubierta en el risco de Tusculum y sobre el antiguo reloj de sol y otros tesoros hallados entre las ruinas. Sus descubrimientos fueron publicados en el Giornale dei Letterati un año más tarde. El padre Athanasius Kircher, 1602-1680, compartía con Boscovich una amplia diversidad de intereses. Tan es así que se le comparó con Leonardo da Vinci y fue honrado con el título de maestro de un centenar de artes. Sus investigaciones en el terreno de la química contribuyeron a desbancar a la alquimia, que había sido seriamente abordada incluso por científicos como Isaac Newton y Robert Boyle, el padre de la química moderna. Un trabajo de investigación de 2003 describe a Kircher como un gigante entre los intelectuales del siglo XVII y uno de los últimos pensadores que podía reivindicar como propia cualquier rama del conocimiento. Entre los intereses de Kircher se contaba la fascinación por el antiguo Egipto, un área de estudio en la que destacó por sus conocimientos. Así, por ejemplo,
demostró que la lengua copta era en realidad un vestigio del egipcio temprano, lo que le valió el reconocimiento como verdadero fundador de la egiptología, sin duda porque sus trabajos son anteriores al descubrimiento de la piedra Rosetta en 1729, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. En realidad, fue la obra de Kircher la que indicó a los científicos dónde buscar para interpretar a la piedra Rosetta. Un investigador actual del Antiguo Egipto sostiene que Kircher merece el mérito incontestable de haber sido el primero en descubrir el valor fonético de un jeroglífico egipcio. Tanto desde el punto de vista humanista como intelectual, la egiptología bien puede sentirse orgullosa de tener a Kircher como fundador. La aportación de los jesuitas al avance de la sismología, el estudio de los terremotos, ha sido tan sustancial como para que en ocasiones se haya llamado a esta disciplina la ciencia jesuita. La dedicación de los jesuitas al estudio de la sismología se ha atribuido tanto a la continua presencia de la orden en el mundo universitario en general y en la comunidad científica en particular, como el deseo de estos sacerdotes a minimizar los devastadores efectos de los terremotos en la medida de lo posible, en aras del bien común. En 1908, el padre Frederick Louis Adenbach planteó por primera vez la idea de lo que más tarde terminaría por convertirse en el servicio sismológico jesuita, cuando señaló que la amplia red de institutos y universidades jesuitas en toda América permitía crear un conjunto interrelacionado de estaciones sismológicas. Tras recibir la aprobación de los presidentes de las instituciones de enseñanza superior de los jesuitas, así como el beneplácito de los provinciales de la orden en América, Odenbach puso en práctica su proyecto un año más tarde, con la adquisición de 16 sismógrafos, cada uno de los cuales se instaló en una universidad. Cada estación sismográfica recopilaba sus propios datos y los remitía a la sede central en Cleveland. Los datos eran transferidos desde Cleveland al Centro Sismológico Internacional en Estrasburgo. Así nació el Servicio Sismológico Jesuita, que se ha descrito como la primera red sismológica establecida a escala continental con una instrumentación uniforme. El sismólogo jesuita más conocido y sin duda uno de los más venerables practicantes de esta ciencia fue el padre J.B. Meiselwein. En 1925, Meiselwein reorganizó y reimpulsó el Servicio Sismológico Jesuita, hoy conocido como Asociación Sismológica Jesuita, al establecer su estación central en la Universidad de San Luis. El padre Meiselwein, un brillante investigador, publicó en 1936 su Introduction to Theological Seismology, el primer libro de texto sobre sismología aparecido en América, y presidió tanto la Seismological Society of America como la American Geophysical Union. Esta última organización otorga desde 1962 una medalla en su honor, un galardón que reconoce el trabajo de los geofísicos excepcionalmente jóvenes. Predomina en el terreno de la astronomía la impresión general de que los hombres de la Iglesia, si es que realmente desarrollaron algún tipo de ciencia, lo hicieron solo para confirmar sus ideas preconcebidas, lejos de seguir el camino marcado por las evidencias. Aunque ya hemos visto lo equivocada que es esta creencia, aportaremos más pruebas sobre el asunto. Johannes Kepler, 1571 al 1630, el gran astrónomo cuyas leyes del movimiento planetario constituyeron un destacado avance científico, mantuvo una extensa correspondencia con los astrónomos jesuitas a lo largo de su vida. En una ocasión en que Kepler atravesaba un momento difícil, tanto lo económico como en lo científico, y no disponían siquiera de un telescopio, el padre Paul Galdin pidió a su amigo el padre Nicolas Souchy, el inventor del telescopio reflectante, que regalase a Kepler uno de sus instrumentos. Kepler escribió una carta de agradecimiento al padre Galdin y más tarde incluyó una nota de especial gratitud al final de su libro El sueño, publicado a título póstumo. La nota en cuestión dice así: al muy reverendo padre Paul Galdin, sacerdote de la Compañía de Jesús, hombre docto y venerable, además de querido patrocinador,
no creo que exista nadie con quien me resulte más grato discutir sobre cuestiones astronómicas. Grande fue mi alegría al recibir este obsequio de vuestra reverencia, que me fue entregado por miembros de vuestra orden. Creo, por tanto, que debéis recibir el primer fruto literario de la dicha que este regalo, el telescopio, me ha producido. La teoría de Kepler sobre la órbita elíptica de los planetas destacó por su sencillez sobre el resto de las teorías en lisa. Los modelos de Ptolomeo, geocéntrico, y de Copérnico, heliocéntrico, que en ambos casos daban por sentado la circularidad de las órbitas planetarias, exigían una complicada serie de puntos secuantes, epiciclos y eferentes para explicar la aparente retrogradación del movimiento planetario. El sistema de Tycho Brahe, que también postulaba el carácter circular de las órbitas, planteaba idénticas complicaciones. Fue Kepler quien, al proponer que las órbitas de los planetas eran elípticas, puso de manifiesto la torpeza de los modelos anteriores frente a la elegante sencillez de su sistema. Ahora bien, ¿era correcto el sistema de Kepler? El astrónomo italiano Giovanni Cassini, discípulo de los jesuitas Riccioli y Grimaldi, se sirvió del observatorio de la espléndida Basílica de San Petronio, en Bolonia, para respaldar el modelo de Kepler. Y aquí una importante aportación de la Iglesia al estudio de la astronomía casi desconocida en nuestros días. Las catedrales de Bolonia, Florencia, París y Roma se diseñaron en los siglos XVII y XVIII con el propósito de servir como observatorios solares. En ningún otro lugar del mundo existían instrumentos más precisos para el estudio del Sol. Cada una de estas catedrales contenía una serie de huecos que permitían el paso de la luz solar y mostraba las líneas horarias dibujadas en el suelo. Fue la observación de la trayectoria de los rayos solares sobre estas líneas lo que permitió a los investigadores obtener una medición exacta del tiempo y predecir los equinoccios. La función inicial de estos observatorios fue la de realizar cálculos precisos destinados a determinar la fecha exacta de la Pascua cristiana. Cassini necesitaba instrumentos fiables para que los errores de medida de la imagen proyectada por el Sol no superasen en ningún caso los 0,84 centímetros. Esta imagen presentaba una variación comprendida entre 12,7 centímetros y 83,82 centímetros en el curso del año. La tecnología de los telescopios no estaba lo suficientemente desarrollada para proporcionar esta exactitud. Fue el observatorio de San Petronio el que hizo posible la investigación de Cassini. Si la órbita terrestre era realmente elíptica, proponía Cassini, cabía esperar que la imagen proyectada por el Sol sobre el suelo de la catedral fuese mayor a medida que ambos cuerpos se acercaban en un foco de la elipse y menor a medida que se alejaban en el otro. A mediados de la década de 1650, Cassini pudo al fin desarrollar su experimento en compañía de otros colegas jesuitas y demostró la teoría kepleriana, según la cual las órbitas eran elípticas. Los jesuitas corroboraron de esta manera la piedra angular de la versión de Kepler de la teoría copernicana y destruyeron la física aristotélica de los cielos mediante las observaciones realizadas en la iglesia de San Petronio, en el corazón de los estados pontificios. No fue este un logro menor. A decir verdad, el uso de los meridianos en la Catedral de San Petronio de Bolonia inauguró, en palabras del gran astrónomo francés del siglo XVIII, Jérôme Lalande, una época de renovación en la historia de las ciencias. Una fuente anterior del mismo siglo aseguraba que este avance sería celebrado en épocas venideras a mayor gloria del espíritu humano, capaz de imitar con semejante precisión sobre la Tierra el eterno movimiento del Sol y las estrellas según ciertas reglas. ¿Quién podía haber adivinado que las catedrales católicas contribuirían de este modo al progreso de la ciencia? Los observatorios de las catedrales resultaron esenciales para el avance de la investigación científica. Entre 1655 y 1736, los astrónomos realizaron cerca de 4.500 observaciones en San Petronio. Las mejores introducidas de los instrumentos de observación a lo largo del siglo XVIII provocaron que estos observatorios fuesen quedando obsoletos. Si bien siguieron empleándose para llevar un registro del tiempo,
y aún para establecer los horarios del ferrocarril. Tal como señala J. L. Heilbronn de la Universidad de California, Berkeley, el hecho sigue siendo que la Iglesia Católica Romana aportó más ayuda social y financiera al estudio de la astronomía a lo largo de 6 siglos, desde la recuperación del saber de la antigüedad en las postrimerías de la Edad Media hasta el advenimiento de la Ilustración, que ninguna otra institución, y acaso más que el resto de las instituciones en su conjunto. Y como ya hemos visto, la contribución de la Iglesia Católica a la ciencia va mucho más allá de la astronomía. Las creencias teológicas de los católicos sentaron en primera instancia las bases para el progreso científico. Los pensadores medievales establecieron algunos de los principios fundamentales de la ciencia moderna, mientras los sacerdotes católicos, leales hijos de la Iglesia, mostraban un interés infatigable por el desarrollo de la ciencia en el terreno de las matemáticas, la geometría, la óptica, la biología, la astronomía, la geología, la sismología y muchas otras áreas. ¿Cuánto se sabe en general al respecto y cuántos textos occidentales siquiera lo mencionan? La respuesta está implícita en la propia pregunta. Sin embargo, gracias a la reciente y meritoria labor de algunos historiadores de la ciencia cada vez más dispuestos a reconocer los méritos de la Iglesia, ningún intelectual riguroso volverá a repetir el mito del antagonismo entre religión y ciencia. A fin de cuentas, el hecho de que la ciencia moderna surgiera en el entorno católico de Europa occidental no fue mera coincidencia. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí en Radio Convicción. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. La Iglesia Católica ha hecho más que ninguna otra institución para dar forma a la civilización occidental. Ante el cambio civilizacional que propugnan los enemigos de las almas, es esencial redescubrir este hecho. Porque Occidente es la civilización de la cristiandad. Defendamos la razón y la libertad, la justicia y la caridad. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. Fueron en algunos casos los primeros en observar las bandas de colores sobre la superficie de Júpiter, la nebulosa Andrómeda y los anillos de Saturno. Teorizaron sobre la circulación de la sangre, al margen de Harvey, sobre la posibilidad de volar, sobre la influencia de la luna en las mareas y sobre la naturaleza ondulante de la luz. Elaboraron mapas celestes del hemisferio sur, desarrollaron la lógica simbólica, controlaron las crecidas de los ríos Po y Adige, introdujeron en las matemáticas italianas los signos menos y más, y científicos tan influyentes como Fermat, Huygens, Leibniz, Newton no fueron los únicos para quienes los jesuitas figuraban entre sus más valiosos corresponsales. Un importante investigador de la temprana ciencia eléctrica ha señalado que la Compañía de Jesús le debemos la principal aportación a la física experimental en el siglo XVII.
A este conocimiento, escribe otro académico, deben añadirse sus minuciosos esfuerzos en otras ciencias, como la óptica, donde prácticamente todos los principales tratados de la época fueron escritos por jesuitas. Algunos de los grandes científicos jesuitas abordaron además la notable tarea de registrar sus datos en impresionantes enciclopedias, que resultaron decisivas para divulgar la investigación científica entre la comunidad académica. Si aceptamos que uno de los grandes resultados de la revolución científica fue la colaboración entre científicos, propone el historiador William Ashworth, los jesuitas merecen un amplio reconocimiento. Se contaban entre los jesuitas numerosos matemáticos de talento que contribuyeron al desarrollo de esta disciplina. Cuando Charles Bossuet, uno de los primeros historiadores de las matemáticas, elaboró una lista de los matemáticos más eminentes desde el 900 a.C. hasta 1800 después de Cristo, incluyó a 16 jesuitas entre los 303 notables. Este número, equivalente al 5% en un período de 2700 años, impresiona aún más si recordamos que los jesuitas solo existieron durante 2 de esos 27 siglos. Además de todo esto, 35 cráteres lunares fueron bautizados por científicos y matemáticos de la Compañía de Jesús. Fueron los jesuitas los primeros en llevar la ciencia occidental hasta lugares tan lejanos como China o la India. Concretamente, en el siglo XVII, los jesuitas introdujeron en China abundantes conocimientos científicos, junto con un amplio surtido de herramientas mentales para la comprensión del universo físico, como por ejemplo la geometría euclidiana, que hacía inteligible el movimiento de los planetas. Cuenta un historiador que los jesuitas llegaron a China en un momento en el que la ciencia en general y las matemáticas y la astrología en particular se hallaban muy poco desarrolladas en comparación con el nacimiento de la ciencia moderna en Europa. Realizaron un esfuerzo enorme por traducir al chino los textos occidentales sobre matemáticas y astronomía, y despertaron así el interés de los estudiosos chinos por estas ciencias. Realizaron importantes observaciones astronómicas y elaboraron el primer trabajo cartográfico moderno de China. También supieron apreciar los logros científicos de esta antigua cultura y los dieron a conocer en Europa. A través de su correspondencia con los jesuitas, los científicos europeos tuvieron acceso a la ciencia y la cultura chinas. Las aportaciones de los jesuitas. Occidente, razón y libertad. Capítulo 5. La Iglesia y la ciencia. Tercera parte. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Convicción. En este capítulo 5, La Iglesia y la ciencia. Occidente, razón y libertad. Este es el capítulo 3. Los avances científicos de los jesuitas. Es la Compañía de Jesús, la orden sacerdotal fundada en el siglo XVI por Ignacio de Loyola, donde se encuentra el mayor número de sacerdotes católicos interesados por la ciencia. Un historiador reciente describe los logros realizados por los jesuitas hasta el siglo XVIII. Habían contribuido al perfeccionamiento de relojes de péndulo, pantógrafos, barómetros, telescopios reflectores y microscopios en campos científicos tan diversos como el magnetismo, la óptica y la electricidad.